Aló, 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 ¿se escucha? Ahora sí. Buena, buena. ¿Pero por qué se llama? Hola, hola, hola. No, ¿Qué no pasa? entiendo. Nomás que lo quiero grabar, la explicación. Si quiere la grabo yo y después se la mando. La puedo grabar yo acá. De verdad, por favor, se lo De hecho, agradecería, de profe. hecho, de, de hecho ya está grabando. Se le puso automáticamente para que grabe y después la puedo compartir. Gracias, profe. Un minutito que estoy enchufando mi computador, que no me queda nada y partimos al tiro nomás. Para no perder tiempo. Después tengo que hacer otras clases, por eso les dije máximo una hora. Dame el nombre. Ya. Ya. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Voy a poner el grupo que vamos a partir ahora. Hola, buenas tardes. Partiendo. Ya. Estaba revisando un trabajo recién y me di cuenta que todos entendieron el concepto, pero se equivocaban en cosas súper básicas. No se equivocaban en la forma, sino que en el fondo. No sé si se entiende. Tenía algunos problemas de identificación de cuenta. Tenían otros problemas con... No, básicamente eso. El tema es si es gasto, si es pasivo, si es activo, si es patrimonio, si es resultado. Ahí hubieron muchos errores de varias personas, ¿ya? Entonces yo creo que lo más importante de aprovechar este tiempo es saber identificar cuándo es una cuenta y cuándo es otra. ¿A qué me refiero a eso? Cuando es activo, cuando es pasivo, no confundir los pasivos con el gasto, porque ahí me fijé mucho que es que se equivocaban en el pasivo y en el gasto. O bien cuando es ingreso y es activo. Ahí me fijé también que hubo un error entre medio. ¿Ya? Entonces, vamos a definir bien cada una de esas partes. Vamos a definir bien cada uno. Y a partir de ahí, van a empezar a salir dudas o consultas, ¿ya? Ya, ok. Duda o... Entonces, partiendo. Los activos. ¿Qué son los activos? Los activos son todos los derechos, eh, todos los derechos o los bienes de la empresa. Derechos, propiedades, o bien así, todo lo que tiene la empresa que es dueña o tiene poder sobre ella. ¿En qué me refiero a eso? Por ejemplo, la caja, el dinero que tienen en su banco, los activos fijos que serían, por ejemplo, terrenos, edificios, marcas de propiedad intelectual, eh, fondos mutuos, clientes, facturas anticipadas y un sinfín cosas que la empresa tiene derecho a ¿cómo se llama? A utilizar esos bienes. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Entonces, básicamente siempre cuando yo, por ejemplo, la empresa es dueña, es un activo. O bien, la empresa tiene un derecho sobre la misma. Por ejemplo, cuando yo, no sé si ustedes conocen la figura del leasing, que ese es como un poquito más, está en el limbo. La figura del leasing básicamente es un arriendo con opción de compra. Y dentro del leasing existen dos tipos de arriendos, o sea, dos tipos de leasing, que está el financiero y el operativo. ¿Cuál es la gran diferencia?
que en el leasing operativo no hay opción de compra, o la operación de compra es distinta en otra oportunidad que el leasing es propiamente tal. Y el financiero es cuando la última cuota específica dice bien claro que cuando pague la última cuota, el proveedor va a hacerse dueño de la empresa y se entenderá como el valor de venta del bien. Entonces, por lo general, cuando son financieros, los leasing financieros, cuando está la opción de compra, que es lo más importante de la opción, pues hay otras características, pero aquí lo vamos a poner en detalle, por lo general van directamente al activo. Ese monto total de la operación va directamente al activo. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho sobre el camión, sobre la maquinaria, sobre el computador, sobre la casa, etcétera, porque ya tomé un leasing financiero. Y en el contrato dice específicamente que yo tengo derecho a comprar ese bien. Entonces, como yo ya adeudo el total del contrato, simplemente reconozco el activo, por ejemplo, la casa que estoy comprando en leasing, que son 30 millones de pesos, y después lo contabilizo versus un pasivo que está la obligación de pagar esos 30 millones de pesos. No así, cuando es un leasing operativo, que solamente es un mero arriendo. En realidad los leasing operativos en Chile están mal nombrados arriendos. Cuando yo arriendo una casa, cuando arriendo una oficina, cuando arriendo una maquinaria, una camioneta, son leasing, y son leasing operativos. ¿Por qué? Porque finalmente la empresa que me arrienda no tiene la intención de venderme el vehículo nunca. Entonces eso se llama leasing operativo, que finalmente eso va directamente a gasto, va directamente a una cuenta de gasto, va como por lo general gastos de administración o gastos de ventas, si es para entregar mercadería, etc. Entonces va a depender de eso, ¿ya? Entonces eso es como un pequeño ejemplo de como lo que es más complejo ustedes podrían identificar en un activo. Pero siempre lo importante y siempre lo que prima es que la empresa tenga tenga un derecho sobre el bien. El bien ya sea tangible o intangible. Tangible, cualquier cosa que pueda tocar, caja, banco, caja, banco, mercaderías, terrenos, propiedades, vehículos, camiones, lo que se les ocurre por el momento, que sean bienes materiales. Intangibles, marcas, fondos mutuos, acciones, etcétera, etcétera. Si bien una acción es un papel nomás, y es que yo estoy invirtiendo en alguna empresa, pero hay dinero de medio que yo desembolsé, entonces ese papel vale, y eso se llama intangible también. ¿Ya? Lo mismo que con la marca no lo toco en ningún lado, pero yo la compro, se la compro a McDonald's o la arriendo por 10 años y voy a tener un activo intangible que se va a ir depreciando en el tiempo y cuando llega el 10 años va a tener valor cero. Entonces, por eso es importante identificar bien los activos, que sea un derecho de. Otro ejemplo de un activo bien particular, que siempre está en el limbo, es por ejemplo, no sé si alguien tiene una experiencia de pesquera, pero para nosotros explotar el mar, tenemos que tener un permiso del gobierno. Y ese permiso del gobierno vale muchas lucas. Y ese permiso del gobierno va de la mano con varios años. Entonces es como un derecho a pescar por 3 años, pongámosle. Y eso la empresa tiene que pagar 50.000 millones de pesos para poder pescar industrialmente. Entonces eso la empresa lo contabiliza en su contabilidad como un activo intangible, porque es un derecho a poder explotar el mar. ¿Ya? Esos son varios ejemplos de activos. ¿Ya? Ahora, los activos se separan en dos. Están los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿Cómo voy a identificar si son activos corrientes y son activos no corrientes? Súper simple. Si el derecho lo puedo tener en un corto plazo, pongámosle una semana, 2 semanas, si yo puedo tener el bien, lo puedo utilizar dentro del tiempo próximo, es activo corriente. Un ejemplo bien claro, la caja. Yo tiro la mano y saco la plata de la caja. Ok, eso es activo no corriente. Yo vendo, ¿sabes qué? Tengo acciones, no sé, en LAN,
Entonces yo puedo tomar mis acciones, las puedo transar en la bolsa y el otro día me van a comprar las acciones sin ningún problema. Entonces, son bienes que son de harto flujo, que yo los puedo vender o los puedo comprar en cualquier momento. A eso me refiero con los activos corrientes. En cambio, los activos no corrientes son los que son mucho más difíciles de vender o también se utilizan más dentro del proceso de la empresa, como por ejemplo, un vehículo. Si yo decido vender hoy mi vehículo, voy a depender 100% de un tercero para vender. Entonces puede venderlo en el otro día o lo puedo vender en 20 años más. Entonces, por ese tema de no tenerlo controlado, va directamente a categorizarlo como no corriente. Pero además tiene otra particularidad. Yo lo tengo relacionado 100% con mi operación, con 100% de mi trabajo diario del trabajo. Como el mismo camioneta, que yo esta camioneta la utilizaba para poder hacer entrega de los productos de belleza a mis clientes. Entonces, por eso tiene relación a los activos corrientes, que son derechos, son dinero, son cosas que yo puedo obtener más rápido en el momento, y en los activos no corrientes es algo más complejo, algo que requiere un esfuerzo adicional para poder recuperar el dinero. ¿Se entiende? Entonces esa es la diferencia entre lo corriente y no corriente de los activos. Segundo punto, los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Es súper simple. Son obligaciones de la empresa, nada más. Son todas las obligaciones que tiene la empresa con un tercero. Siempre. Si yo lo pagué, no es pasivo. Si yo lo pagué, es gasto. Esa es la diferencia entre el gasto y el pasivo. Si yo no lo tengo por pagar, o sea, está la obligación de pagar, ese es pasivo. Solamente eso, súper simple identificar el pasivo, si es una obligación. Por ejemplo, un crédito que yo pagué a 30 años, lo que pago en el año va a pasivo corriente y lo que va después del año va a pasivo no corriente. Entonces la diferencia entre pasivo corriente y no corriente también es súper simple. Lo corriente es todo lo que yo pago dentro del año y lo no corriente es todo lo que pago para el próximo o siguientes ejercicios del año contable. Entonces, por ejemplo, un pasivo puede ser pasivo corriente y no corriente, claro. Una parte de una obligación es pasivo corriente y otra parte de obligación es pasivo no corriente. Un ejemplo bien claro es un préstamo a 24 meses y de esos 24 meses, como yo lo pedí en enero, solamente reconozco en la contabilidad como pasivo no corriente la mitad, que son los 12 meses, y la otra mitad lo reconozco en pasivo no corriente, porque voy a decirlo dentro de los próximos 24, o sea, los 12 meses. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre activo, pasivo y gasto. ¿Ya? Los activos son los derechos, los pasivos son las obligaciones, y los gastos lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la diferencia es que los pasivos se van a pagar, no se pagaron, no hay un desembolso real o ficticio de algún dinero o algún bien para pagar dichas propiedades. ¿Por qué digo algunas bienes? Porque yo fácilmente podría pagar una deuda con maquinaria. Sí, se ocurre muy bien. Cuando las empresas van a pérdida, ¿qué es lo que hacen los bancos? Lo primero que hacen es rematar los vehículos, las propiedades, todo. Entonces pasan a nombre de la propiedad, en algunos casos lo vende el dueño y después traspasa el dinero. Y después el cliente final le transfiere los dineros al banco y se hace pago de esas obligaciones que tiene. Entonces sí se puede pagar con bienes. ¿Ya? El tercer punto de un balance aparece en el patrimonio. ¿Y qué son las cuentas patrimoniales? Las cuentas patrimoniales se definen es un poquito más complejo esto, pero las cuentas patrimoniales se definen por lo que vale la empresa. Si una cuenta patrimonial aumenta, significa que me está aumentando el valor de mi empresa. Y si es una cuenta patrimonial que está disminuyendo o está en negativo, significa que el valor de mi empresa está disminuyendo. ¿Cómo puedo identificar el patrimonio? Solamente existen 1, 2, 3, 4 cuentas de patrimonio. No existen otras. Está el capital inicial, que es el total de lo que yo inicié con mi negocio. Está el resultado del ejercicio, que es el resultado antes de impuestos del estado de resultados.
que después el Estado, antes de impuestos, lo mando al patrimonio. Están las revalorizaciones, que las revalorizaciones, por ejemplo, se va corrigiendo el capital inicial. Si yo partí con 1 millón de pesos, el próximo año ese millón de pesos no va a valer 1 millón de pesos, va a valer 1.010.000. Entonces eso se llama corrección monetaria o revalorización de patrimonio. Y la última cuota son el capital por pagar. ¿Qué significa eso? Son montos que el socio se comprometió en su inicio a pagar dinero, pero todavía no los transfiere. ¿Se entiende? Yo partí mi negocio yo voy a decir, voy a partir 2 millones de pesos, pero yo en este momento voy a poner 1 millón de pesos en efectivo y el otro 1 millón de pesos lo voy a poner en el próximo año. Entonces en el patrimonio va como un capital o sea, un capital por recibir podría ser, o dineros por recibir, versus un activo que está la obligación de la empresa contra el socio, que diga dinero o aporte de los socios en un futuro, o aporte de los socios, que es un activo. ¿Se entiende? Entonces, después cuando el socio ponga ese millón restante, se elimina el activo y se elimina el patrimonio. Y va directamente a caja o a banco. Entonces va aumentando directamente el valor patrimonial. ¿Ya? Entonces esos son los conceptos básicos que entran dentro del balance. Los conceptos básicos que entran dentro del balance y después aparece un segundo información que nos complementa el balance, que es el estado de resultados. Y el estado de resultados se categoriza de varias formas. El estado de resultados o el informe de resultados de la empresa, etcétera, etcétera. Pero básicamente el estado de resultados es cuánto gané antes de impuestos y después de impuestos en mi empresa. No es más que eso. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuánto gané? Tengo que tener varios aspectos en consideración. Van todos los ingresos, y dentro de esos ingresos van los costos y los gastos, y además va el impuesto dentro de mi estado de resultados. Entonces, esos 4 aspectos los voy a definir y los vamos a explicar un poquito ahora en esta clase. Entonces, los ingresos es todo el ingreso neto de la empresa. ¿A qué me refiero yo? Que si el cliente me paga, o sea, me compra 100.000 pesos en mercadería neta, que nunca el ingreso nunca va con impuestos, siempre van valores netos, sin impuestos. Hay que sacar el 19% o calcular el 19%, pero cargárselo al débito fiscal. Siempre las ventas netas, y esos son como ingresos reales o pendientes de recibir de la empresa. Por ende, estos valores son devengados. ¿Qué es lo que era devengado? Cuando se hace la transacción y en este caso no se paga. ¿Por qué? Porque un cliente me puede decir, ¿sabe qué? Yo te voy a comprar 500.000 pesos en mercadería, pero te los pago con un cheque a 30 días o te lo pago en cuota tantos meses. Entonces va a la cuenta cliente o va a unas cuentas por cobrar, depende cómo ustedes los contabilicen, y después igual está el ingreso, porque el ingreso de vengado no se vio en el bolsillo, pero igual se contabiliza porque yo tengo derecho ya sobre ese dinero. Entonces de igual forma se contabiliza. ¿Ya? Ahora, que pague o no pague impuestos ya ese es un tema aparte. Ese es un tema aparte, porque hay normas tributarias que me dicen que por ejemplo, el 14 de número 8, que pago solamente por lo percibido. Ahora, si el cliente me pagó, pago impuestos. Pero si no me pagó, yo lo resto de mi base imponible y pago menos impuestos. Pero ese es un tema ya más tributario, es un tema más de planificación. Y imagino que todos sus contadores lo deben saber, con las nuevas normas. Pero independiente de eso, los ingresos es la totalidad de la transacción. Pero no necesariamente el cliente tiene que haber pagado todo lo que está comprando. Porque por lo general los negocios chicos, me dio calor, así que voy a abrir un poquito la ventana, dame un segundito. Por lo general, los clientes en un negocio chico, en un almacén de barrio, te pagan al tiro, te pasan, ¿sabes que son 2.000 pesos en pan? Todo menos 2.000 pesos. Ok. No pasa por las cuentas de clientes, va directamente el ingreso contra la caja. Ok, ningún problema. Pero igual lo tienen que contabilizar. O bien, cuando yo voy a Falabella y pago con la tarjeta de Falabella,
ellos lo registran como cuenta de clientes. ¿Por qué? Porque yo en el momento no pago nada, se lo pago en 18 cuotas, en 5 cuotas, en 3 cuotas, como sea. Pero ellos registran igual el ingreso y registran la cuenta contra la cuenta de clientes, no contra el dinero, porque el dinero ha entrado. Entonces, a medida que van pagando esta deuda, van reconociendo el ingreso de caja y van disminuyendo la cuenta de clientes. ¿Ya? Entonces, por eso los ingresos son todos los ingresos transaccionales dentro de la empresa, devengado. O sea, eso, así yo podría categorizar qué es lo que es un ingreso. ¿Y cómo voy a identificar un ingreso? Súper simple. Cuando hay una venta, siempre está la cuenta ingreso por venta, que es el total de la venta neta. Después vienen los costos de la empresa. ¿Cómo yo identifico los costos de la empresa? Tienen 100% relación con la operación del negocio. 100%. O sea, todo lo que desembolse por el uso normal de vender o prestar servicios es un costo. Y ahí eso yo se lo resto a la utilidad y me va a dar un margen, que es el resultado. Después voy a hacer el monito. Me va a dar un margen. Me va a dar un margen. ¿Puedo compartir pantalla, no? Aquí tengo pizarra. ¿Estás viendo la pizarra, cierto? Entonces tengo sí. los ingresos. Voy a anotar aquí un poco a los niños. Ingresos. A ver, deja ver. Todo de nuevo. Voy a ver si puedo poner texto. Ahí sí. Ingresos. Después agrego todos los costos. Y después me da un resultado que es el margen. El margen o preutilidad que le llaman en otros países. ¿Para qué este margen? Aquí la vamos a poner para ver. No me deja modificar. Entonces aquí la vamos a poner, se suma en otro color. No tengo otro color acá. Se suma, se resta, y aquí es el resultado de ambos. ¿Ya? Y aquí yo como hago la línea, a ver, una línea. ¿Ya? Entonces aquí yo voy y aquí me da un margen. ¿Para qué me sirve el margen? Para tomar muchas decisiones. ¿Cuánto dinero estoy gastando realmente en la operación de mi negocio? Estos son mis costos reales. Si yo dejo de pagar un costo, no puedo prestar un servicio. Esa es la relación. O sea, si yo quiero disminuir mis costos, significa que voy a vender menos. Es así de simple. Entonces, si aumentan mis costos, tienen que tener ojo. Si aumentan los costos y no aumentan los ingresos, algo estoy haciendo mal. Para eso uno puede hacer este resultado, para ver cómo va moviendo y cómo va haciendo rentable el negocio. Después viene otro concepto, que están los gastos. ¿Cómo identifico los gastos? ¿Cómo identifico los gastos? Súper simple. Súper simple. Los gastos no tienen relación a la operación. O sea, un desembolso real de mi negocio, pero no tiene relación a la operación. Por ejemplo, el gasto de benzina del vehículo para ir a entregar el producto. Yo no necesito la benzina para ofrecer, no necesito la benzina para poder generar mi producto, pero sí para entregarlo. Entonces, ese tipo de gasto, en ese particular, sería un gasto por venta, un gasto por ir a entregar el producto. Pero no es parte del margen. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer igual mi producto sin comprar la benzina. Ese es el concepto. La diferencia entre costo y gasto es que yo necesito si yo no desembolso ese dinero, igual voy a, ¿cómo se llama? Voy a comprar o sea, voy a hacer el bien o voy a prestar el servicio. Por ejemplo, si yo me dedico a vender artículos de aseo
Y los costos son todos los confort, todos los detergentes, todos los limpiavidrios, lo que se me ocurra. Entonces, esos son mis costos. Pero mis gastos sería, por ejemplo, el arriendo del local, el arriendo de la luz, el arriendo del agua, el pago del trabajador que va a prestar el servicio, etc. ¿Por qué? Porque yo ya tengo los bienes. Pues. Yo, aunque no tuviera ningún trabajador, yo como dueño puedo venderte igual el producto. Y no necesito de la luz porque yo no voy a utilizar la luz para vender. No te voy a vender el producto con la luz, sino que tener solamente el producto. ¿Me entiendes? Entonces, al final los gastos son como un valor agregado al bien. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del arriendo. Efectivamente, ¿cómo se llama? Cuando yo arriendo el local, yo le arriendo el local 100% para que el cliente esté cómodo y tenga un lugar donde llegar, porque yo podría fácilmente tener en la casa y entregárselo igual y vendérselo igual. Entonces vienen de la mano mucho con un valor agregado al bien. Y dentro de estos gastos aparecen varios conceptos, que están los gastos de administración, los gastos financieros. ¿Y qué otros tipos de gastos aparecen acá? ¿Alguien qué se le ocurre? Le voy a poner otros gastos, porque tiene muchos nombres. ¿Ya? Para no poner más detalles. Los gastos de administración, súper simples. Son todo lo que tiene que ver con el negocio desde el punto de vista de la administración de la empresa. El sueldo del gerente, el costo del software para poder vender, de la factura electrónica, el arriendo del espacio del lugar, etcétera, etcétera. Por lo general, casi todos esos gastos van directamente a gastos de administración porque son un valor agregado a mi producto o a mi servicio. No así como los gastos financieros son súper específicos. Los gastos financieros son gastos que yo desembolso por financiamiento de la empresa. ¿Y a qué me refiero con eso? Los intereses, las comisiones bancarias, los gastos por leasing, ¿qué más? Los gastos por factoring y un sinfín de gastos que tienen relación 100% al pagar un pasivo. Ahí tiene relación, que tiene una parte, porque cuando yo pago un pasivo, una parte es lo que estoy pagando al pasivo y otra parte es como la ganancia de la empresa final. Entonces eso yo defino que son los gastos financieros. Y los otros gastos son todo lo que no cabe en lo anterior. ¿A qué me refiero con otros gastos? Por ejemplo, no sé, el gasto del notario. El gasto no necesita el notario para prestar un bien normal de administración. O no sé, el estudio de suelo. Son como gastos súper específicos que ocurren en ciertas situaciones, pero no ocurren siempre. Son como gastos extraordinarios a lo normal de mi negocio. Si yo todos los días necesito benzina para ir a entregar el producto, aquí me faltó algo, ahí me acordé. Gastos por venta. Eso me faltaba, sabía que me faltaba. Si todos los días yo necesito la benzina para ir a entregar mi producto, son gastos de venta o gastos por venta, suena mejor bonito gasto por venta, que tienen relación al vender el producto, yo necesito este bien. ¿Ya? Entonces ahí yo voy generando el estado de resultados. Y después de este estado de resultados, me va a generar otro margen, pero esto se llama utilidad. Voy a ponerlo con azul. Voy a poner con verde. Utilidad o pérdida. Y aquí la voy a poner entre paréntesis antes de impuesto. ¿Y qué tipo de impuestos va acá? Impuesto a la renta. ¿Cierto? Y aquí este utilidad o pérdida antes de impuesto va directamente al resultado. ¿Cómo puedo dibujar esto?
Ahí está. Entonces esto va directamente a patrimonio. Quedan 10 minutos de clase. Después vamos a agregar otras nuevas. Directamente a patrimonio del balance. Entonces, este resultado antes de impuesto lo contabilizo dentro de mi balance general. ¿Ya? Y después aparece un nuevo concepto que se llama utilidad. No, o sea, perdón. Le voy a poner otro colorcito. Rojo. Porque huele. Impuesto a la renta. ¿Cierto? La voy a poner entre parecido. Puede ser 25%, 27% u otros, porque hay otro tipo de tributación de otras empresas. Entonces, según el régimen tributario que tenga su empresa, va a pagar impuesto en la renta. Imagino que todos ustedes pagan el 25% o están exentos. Va a depender del tipo de régimen tributario que tenga. Pero también puede haber algunos casos que puedan tener el 27% o puedan ser renta presunta, si son agrícolas, va a depender de eso. Entonces, según el régimen tributario. Entonces, aquí le voy a poner según régimen tributario. Entonces finalmente, ¿y cómo cerramos el estado de resultados? Súper simple. Utilidad después de... O sea, este es el valor real que me quedó para el bolsillo como empresario. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo, lo que va contablemente, va la utilidad antes de impuestos y lo que me queda en el bolsillo o que yo puedo sacar de mi empresa solamente es la utilidad del impuesto de impuestos. Le vamos a poner el final y le vamos a poner entonces finalmente esto es el estado de resultados. Se guardó, voy a mostrar la carpeta. Se los voy a mandar por el WhatsApp. Se los voy a compartir por el WhatsApp para que lo vean. Y así el estado de resultados. Entonces, ¿cuál es el gran problema de los balances en general? Es no saber identificar las cuentas. No saber identificar las cuentas. Entonces, para ustedes no equivocarse en el balance y para que siempre les cuadre, es saber identificar las cuentas. Porque hay dos formas de que no te cuadre el balance. Una, no estás cumpliendo la dualidad económica, o sea, la partida doble, o sea, cuando estás contabilizando y estás haciendo tu registro diario, lo del debe no es lo mismo que el haber, ahí tenía un descuadre directamente. Primer punto. Y segundo, ¿por qué puede ser el segundo tema cuando no te cuadra? Es que una cuenta en particular la estás contabilizando de mal manera. O sea, una cuenta gasto que estás reconociendo, lo estás disminuyendo al haber, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los gastos aumentan al debe y disminuyen al haber. ¿Ya? Entonces, a esa parte es el segundo punto que voy a tocar dentro de nuestra reunión y va a ser dónde aumenta cada parte. Entonces, después de esto, ustedes pueden confeccionar fácilmente sus contabilidades. Entonces, yo voy a borrar esto que acabamos de hacer en pantalla. Y vamos a hacer. Entonces, después, vamos a hacer varios cuadritos. Vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer un cuadrito acá. Vamos a trazar una línea. Vamos a trazar una línea. Vamos a trazar una línea. Entonces aquí le voy a poner debe.
Y aquí le voy a poner a ver. Entonces acá vamos a poner todas las cuentas. No sé qué vamos a poner. ¿Dónde aumentan las cuentas? Entonces, ¿dónde aumentan los activos? Siempre van a aumentar en el debe. ¿Dónde van a aumentar las cuentas de pasivo? Siempre van a aumentar al haber. ¿Dónde van a aumentar las cuentas de patrimonio? Al haber. ¿Dónde van a aumentar las cuentas de ingreso? Al haber. Ah, perdón. Ingresos. Me equivoco yo. Patrimonio. Ingresos. Y gastos. Entonces solamente las cuentas de activos y las cuentas de gastos aumentan al debe. Y todas las cuentas que aumentan al haber son el patrimonio. La mandé a otro grupo. Son todas las cuentas que aumentan al patrimonio. Todas las cuentas que aumentan al haber son los pasivos, el patrimonio y los ingresos. Entonces, de esta forma, yo reconozco bien dónde va cada cuenta. Y cuando yo digo dónde aumentan, es dónde lo reconozco. Por ejemplo, yo contraigo un pasivo, significa que estoy aumentando mi pasivo, o sea, estoy contabilizando el haber. Si yo contabilizo un activo, significa que estoy teniendo un bien o un derecho sobre alguna propiedad, algún tema, estoy llevándolo al debe. Si yo pago, desembolso, efectivamente pongo las lucas en la mano, pago un gasto de mi empresa, lo reconozco al debe. Si yo aumento el valor de mi empresa, lo reconozco al haber, que es el patrimonio. Y si yo ingreso, perdón, aquí me faltó algo importante, si no se van a confundir. Costos. Si yo ingresa dinero o hago la transacción devengada o real de la entrega del bien o del servicio, es un ingreso que se aumenta al haber, o sea, yo lo reconozco al haber. Entonces, de esa forma, yo nunca voy a equivocarme, o sea, yo no debería equivocarme en temas de contabilización y debería cuadrar. ¿Ya? Vamos a mandar el actualizado. Entonces yo creo que estos puntos que yo les acabo de explicar en la clase, nos quedan 2 minutos de clase, porque después no me deja más porque tengo otra clase yo. Los mayores errores que ustedes tienen normalmente al momento de contabilizar o hacer los ejercicios normales dentro de un balance. Y me fijé mucho que habían almuerzos funcionarios. ¿A qué se refiere con almuerzo funcionario? Ah, me lo dijo hace harto rato, ya no me había dado cuenta. Pero un gasto, ¿cierto? Me imagino que el almuerzo funcionario se refería a un gasto, sí. Entonces, eso. Mira, nos quedan 2 minutos. A ver, ¿dónde está el tiempo? No sé. Nos quedan 1 minutito. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica que quiera hacer? ¿No hay pregunta? Dígame. ¿Se escucha? Ya. Sí, se Dentro escucha. del trabajo que usted, de la prueba de la 1, cuando hablamos de las remuneraciones, hablábamos de las remuneraciones en gasto nomás, ¿no es cierto? No Sí, estaban dentro, directamente no a existen. gasto. Cuando yo hablo de remuneraciones por pagar, es un pasivo. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que le debo plata a los trabajadores, pero todavía no lo he pagado. Y cuando digo remuneraciones, es siempre gasto. Los anticipos son activos, depende de qué tipo de anticipo. Si es un anticipo de un servicio o un bien que estoy comprando que me van a recibir en un futuro, efectivamente es un activo. Pero si el cliente me entrega un anticipo, son pasivos, porque yo tengo que pagarle o prestarle el servicio del bien a la otra empresa, porque es una obligación. Eso.
Creo que se nos va a acabar la horita, o sea, los 45 minutos. Un gusto. Yo les voy a mandar la grabación un rato más para que la analicen y cualquier cosa me hacen una pregunta directa al WhatsApp o al grupo.